Hola televidentes y estudiantes, para mí es un gusto darles la bienvenida a otro formato para aprender sin asistir al aula. Esperemos que lo aprovechen y envíen sus comentarios y sugerencias al correo electrónico eduvisiontv@gmail.com. Además los invito a consultar nuestro portal web eduvision.com.co. Originalmente la retención en la fuente surge como un mecanismo de recaudo del impuesto sobre la renta para inversiones extranjeras sin domicilios en el país por conceptos de dividendos. El decreto 1651 y 1661 autorizó al gobierno para establecer retenciones en la fuente con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre la renta y complementarios, las cuales serán tenidas en cuenta como buena cuenta o anticipo. El gobierno nacional podrá establecer retención en la fuente con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo anticipado, el impuesto de renta y complementarios, y determinará los porcentajes tomados en cuenta, la cuantía de los pagos o abonos y las tarifas de impuestos vigentes, así como los cambios legislativos que tengan incidencia en dichas tarifas, las cuales serán tenidos como buena cuenta o anticipos. Las empresas de régimen común intervienen como agente retenedor, es decir, un sujeto activo, y como sujeto retenido, es decir, un sujeto pasivo. Veamos en qué consisten dichas categorías. Los sujetos activos, en primer lugar, son todas aquellas entidades o personas naturales o jurídicas que por sus funciones y objetivos sociales intervienen en actos en los cuales, por expresa disposición legal, sea su deber efectuar la retención en la fuente. Una de ellas son las entidades de derecho público, los fondos de inversiones, de valores, de pensiones, de jubilación e invalidez, los consorcios y uniones temporales, comunidades organizadas y contribuyentes autorizados por la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales para actuar como autor retenedor. Por otra parte, los sujetos pasivos tienen como tarea recaudar en forma anticipada los impuestos de renta y ganancias ocasionales. Los sujetos pasivos de dichos tributos son los sujetos pasivos de la retención en la fuente. Conozcamos ahora las 4 obligaciones básicas del agente retenedor. La primera de ellas es efectuar la retención en la fuente a los pagos o abonos en cuenta, teniendo presente los conceptos, cuantías, tarifas y porcentajes establecidos en la ley. La segunda es presentar mensualmente la declaración de retenciones y consignar las sumas retenidas dentro de los plazos establecidos. La tercera es expedir los certificados de retención en la fuente. Son 2 certificados, el de ingresos y el de retenciones, y el certificado por conceptos diferentes a ingresos laborales. Y finalmente llevar registros contables donde constan las retenciones practicadas y los montos pagados a la Administración de Impuestos. Ahora, ¿cuáles son los conceptos sujetos a retención? En primer lugar, los salarios, que según el artículo 383, la retención en la fuente aplicable a los pagos gravables efectuados por las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las comunidades organizadas y las sucesiones líquidas, originados en la relación laboral o legal reglamentaria. Será lo que resulte de aplicar a dichos pagos la siguiente tabla de retención en la fuente. Para calcular la base sometida a retención se calcula la totalidad de los pagos o abonos gravables efectuados al trabajador en el respectivo mes, salvo aquellos que no representan un incremento en el patrimonio del trabajador, como los reembolsos de los gastos o los pagos a terceros por concepto de alimentación, los que expresamente se consideran no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, y el 25% de los pagos laborales al trabajador que se consideren rentas exentas. Otras exclusiones y descuentos de la base de retención en la fuente son aportes obligatorios a pensiones, aportes voluntarios a pensiones, hasta el 30% del salario, y descuento por concepto de pagos por salud prepagada y educación, descuento por concepto de intereses y corrección monetaria en virtud de préstamo de vivienda. Para proceder a la retención, la ley establece 2 procedimientos. Veamos. Procedimiento 1, regulado por el artículo 385 del Estatuto Tributario, dice que el valor total de los pagos gravables recibidos por el trabajador directa o indirectamente durante el respectivo mes, diferente de la cesantía e intereses sobre cesantías y prima legal, se ubica en la tabla, y el valor a retener mensualmente es el indicado frente al intervalo al cual corresponde dicha sumatoria. El procedimiento número 2, regulado por el artículo
386 del Estatuto Tributario dice que para efectos de la utilización del segundo procedimiento en los meses de junio y diciembre del año, se calculará el porcentaje fijo de retención en la fuente que deberá aplicarse en los ingresos gravables de cada trabajador, distintos de las cesantías y de los intereses sobre las cesantías. Durante los 6 meses siguientes a aquel en el cual se haya efectuado el cálculo, el porcentaje fijo de retención será el que figure en la tabla de retención frente al intervalo al cual corresponda el ingreso mensual promedio del trabajador. El ingreso mensual promedio es equivalente al resultado de dividir por 13 la sumatoria de todos los pagos gravables efectuados al trabajador durante los 12 meses anteriores a aquel en el cual se efectúa el cálculo, sin incluir los que correspondan a la cesantía y a los intereses sobre cesantías. Ahora, para efectos de establecer la base sometida o retención en la fuente cuando se efectúan varias operaciones con un mismo proveedor, se deben tener en cuenta los siguientes puntos. Si existe contrato, si el valor del contrato supera la base establecida por la norma, se efectúa retención en la fuente sobre cada pago o abono en cuenta que se realice, aun cuando estos individualmente no alcancen la cuantía mencionada. Si no existe un contrato, cuando se trate de una compraventa y el proveedor expide varias facturas en el mes por el mismo concepto, se efectúa retención en la fuente sobre cada pago o abono en cuenta, así las facturas se hayan expedido por valores inferiores a la base mínima establecidos por la ley, pues trata de la misma transacción. Entonces, cuando hay varios conceptos, como en los casos en los que una misma factura o cuenta de cobro se detallan diversos conceptos, la retención se deberá efectuar sobre cada uno de estos a la tarifa que le corresponda. Si los conceptos no son identificables, se establecerá cuál predomina y se tomará una sola base de retención. Existen 2 clases de tarifas para calcular el porcentaje de retención: el general aplicado al valor de bienes y servicios gravados y el especial aplicado a servicios gravados en el territorio nacional, prestados por personas o entidades sin residencia ni domicilio en Colombia. Pasemos ahora a hablar del gran contribuyente autorretenedor. En la figura de la autorretención, no es el agente de retención quien practica la retención, sino el mismo sujeto pasivo de la misma. Es el mismo vendedor quien debe proceder a retenerse el valor correspondiente, declararlo y pagarlo en la declaración mensual de retención en la fuente. En el caso de empresas que tienen numerosos clientes, algunos agentes de retención, los cuales necesariamente deberán practicar la respectiva retención y certificarla. Ese proceso, cuando existe infinidad de clientes, resulta complicado, pues es difícil solicitar certificados de retención a un gran número de clientes. En respuesta a esa situación se creó la figura de autorretención. Los autorretenedores son los contribuyentes que hayan sido autorizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales como tales. Por lo general, sus características para los grandes contribuyentes son autorretenedores, aunque no necesariamente. Los requisitos para poder ser catalogados como autorretenedores están contemplados en la resolución de la DIAN 04074 del 25 de mayo de 2005. Veamos según el artículo primero. En primer lugar, debe ser una persona jurídica. En segundo, haber obtenido ingresos superiores a 6.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes por las ventas brutas relacionadas del año inmediatamente anterior o de la fracción de año o a la fecha de la solicitud. En tercer lugar, tenemos tener un número superior a 50 clientes que le practiquen retención a la sociedad, discriminados entre personas jurídicas, sociedades de hecho y personas naturales comerciantes que reúnan las exigencias previas en el Estatuto 368-2 del Estatuto Tributario. En cuarto lugar, encontramos que debe estar inscrito en el Registro Único Tributario, el RUT. En el quinto, no encontrarse en proceso de liquidación, concordato o en acuerdo de reestructuración. En el sexto, encontrarse al día en su cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En el séptimo, no haber sido sancionado en el último año por incumplimiento de los deberes de facturar e informar o por hechos irregulares en la contabilidad mediante acto debidamente ejecutado. Asimismo, existen causales de suspensión de la resolución mediante la cual se concede autorización para actuar como autorretenedor. Veamos.
Que la sociedad autorizada tenga deudas exigibles por conceptos tributarios, aduanera o cambios mora superior a un mes a la fecha en que se efectúe el control correspondiente por parte de la Subdirección de Recaudación. Que la sociedad autorizada, en caso de fusionarse, haya sido absorbida o que la sociedad autorizada se haya extinguido cuando la decisión implique disolución. Y que la sociedad autorizada se encuentre en proceso de liquidación, en concordato o en acuerdo de reestructuración. También que la sociedad autorizada haya sido sancionada por hechos irregulares en la contabilidad o por los deberes de facturar e informar mediante acto debidamente ejecutado dentro de los 2 años anteriores a la fecha en que se efectúe el control correspondiente por parte de la Subdirección de Recaudación. Pues bueno, así finalizamos la teleclase de hoy. Ahora los invito a desarrollar la siguiente actividad de aprendizaje, para la cual tendrán que ampliar los conceptos aprendidos el día de hoy y ampliarlos consultando otras fuentes. De acuerdo a la experiencia del ejercicio práctico del docente y del estudiante, elabore un estudio de caso que se adecue a los conocimientos construidos con los conceptos estudiados en esta teleclase. Pues bueno, así me despido de esta teleclase. Los invito para que me acompañen en el próximo encuentro. Recuerden enviar sus comentarios al correo electrónico eduvisiontv@gmail.com. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros en Eduvisión, la televisión educativa. Hasta pronto.